Hola a totes i tots, sóc el Kilian Jornet i aquí estem en un webinar titulat La neu es fon i, on parlarem amb diversos científics que ens explicaran quines són les conseqüències del canvi climàtic, sobretot en ambients com aquest d'alta muntanya, per entendre què és el que està passant, com en repercutirà el futur, tant a les muntanyes com a baix, i també parlarem amb activistes que ens explicaran com podem fer per mitigar aquests canvis. Començarem a Suïssa amb el Pascal, que està treballant als glaciars. Ha fet una feina molt important durant els últims anys i ens explicarà el que sap. Hola Kilian, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Y de hecho, decía ahora a los chicos y chicas que has estado trabajando en los glaciares. ¿Qué es lo que has estado estudiando exactamente? Sí, estamos estudiando un glaciar sobre todo en el suroeste de Suiza, en el valle, y estudiamos cómo fluye el agua debajo del hielo, debajo del glaciar. Entonces, del hielo que funde en la superficie del glaciar, cómo fluye este agua debajo del glaciar hacia el río. Y esto que dices que hay mucha agua que fluye debajo de los glaciares, yo que he ido a la montaña muchas veces, todos tenemos la imagen de las grietas, ¿no? De los puentes de nieve. Y de hecho, en los últimos años, con la pérdida de hielo y nieve, se nota que los glaciares se mueven mucho, se rompen. Y es peligroso esa agua que pasa por debajo de los glaciares para que se puedan romper o puede haber pues sí, problemas en eso, en colapsos. Sí, en estos años, desde 2017 que hemos estado trabajando en este glaciar, hemos notado, bueno, eventos muy importantes. Por ejemplo, bueno, hemos visto como un canal muy grande debajo del hielo entero se colapsó en solo algunas semanas y era un tamaño de como 100 por 50 metros. Y también hemos observado eso en otros glaciares de Suiza y parece que esos eventos se hacen más frecuentes con el tiempo, así que eso es un efecto, puede ser por el aumento rápido de la temperatura del aire, que es una consecuencia del calentamiento global. Y en este glaciar también podemos ver cómo perdió mucho hielo desde los años 60, por ejemplo. Y como dices, porque claro, yo pensaba que los glaciares perdían nieve por el sol que les tocaba, ¿no? Directamente de la temperatura que les toca del sol. Pero por lo que estás diciendo, el calentamiento global también los afecta con eso, con el agua que va por debajo. Entonces se está fundiendo por arriba y por abajo al mismo tiempo. Eso también por adentro, y eso hasta ahora era como un proceso subestimado, que no se cuantificaba mucho, solo se miraba lo que fundía en bueno, por arriba, y ahora uno se da cuenta de que, bueno, es un sistema muy complejo, con muchos ríos por dentro del glaciar también, y que puede perder mucho volumen por dentro y puede colapsar, y por eso también hay como procesos que aceleran esa retirada de glaciares. Sí, no, no es un panorama muy positivo, la verdad. Si está acelerando de esta forma, no sé si van a quedar glaciares en los Pirineos o en los Alpes dentro de 50 o 100 años. Tú que has estado estudiando los glaciares así profundamente, ¿qué es lo que dicen las previsiones? Sí, lo que dicen es que, bueno, depende del escenario que seguimos, si emitimos mucho CO2 o menos, pero bueno, hasta el fines de este siglo, del siglo XXI, no queda mucho. Bueno, en los Pirineos no queda nada. Ahora tenemos 19 glaciares todavía pequeños en los Pirineos. En los Alpes todavía hay como 1400, pero hasta fines de este siglo, bueno, sí, tomamos muchas medidas para reducir este calentamiento global. Quedan algunos, pero solo pequeñas partes. Pero muchos glaciares van a desaparecer, en los Alpes la mayoría. Sí, no es un panorama muy grande. Como decías, tenemos que hacer un cambio de modelo para poder conservar esos glaciares que decías que aún se pueden conservar. Y muchas veces yo creo que vemos
que los glaciares se fundan, pues estéticamente pues las montañas pierden, pero no pensamos que tienen unos efectos ah, para nosotros, para los seres humanos o para la biodiversidad importantes, pero am, ¿qué- ¿cuál es el problema de que los glaciares se fundan para el cambio climático y para la vida en la Tierra? Sí, entonces hay muchos efectos diversos, empezando con los efectos locales, es que hay mucho menos agua en verano, sobre todo para la población en las montañas, pero aún la población más abajo, en el valle, pues porque no, ya no hay agua de la fuente, de los glaciares. Eso es agua para beber, pero también para agricultura, para hidroeléctrica, para producir energía. Pero después hay efectos muy globales, que es que hay la subida del nivel del mar, ¿no? Y hay ciudades como Barcelona u otras que están, bueno, justamente al nivel del mar y donde puede haber inundaciones, porque, mucho más inundaciones, porque sube el nivel del mar y eso ya puede suceder hasta fines de este siglo, puede ser, bueno, hasta más de 1 metro. Esto es mucho, ¿no? Y como decías, muchos no vemos eso, que mucha de la agua, sobre todo en regiones donde alpinas, proviene de esos glaciares, ¿no? Y está también alimentando, pues como decías, no solo el agua corriente, sino también la agricultura. Y también creo que los glaciares tienen un rol muy importante con la temperatura del planeta, ¿no? Eso, muy importante. Bueno, también es que hay una gran superficie del planeta que está ahora todavía cubierta en hielo y porque está, bueno, por ejemplo, el Ártico y todo es blanco, eso refleja el sol y puede como regular el clima, puede bajar la temperatura porque no capta mucha energía y reenvía la radiación solar hasta el espacio. Y si ya no hay eso, se puede calentar aún más. Y claro, por eso los glaciares son, bueno, son como se ve el efecto del cambiamiento, pero también después pueden ser un proceso que acelera el cambiamiento si ya no hay glaciares. Sí, sin duda. Y yo creo que hay un Y experimento que podéis hacer todos vosotros y vosotras, que es poner un papel blanco y un papel negro debajo del sol y al cabo de un rato los podéis tocar y veréis que el blanco está mucho más frío y los glaciares también están haciendo ese trabajo en el planeta, ¿no? Y este efecto, pues muchas veces es desconocido y es importante para mantener la temperatura del planeta. Y ya para terminar, Pascal, eso. ¿cómo es un día a día trabajando en un glaciar? ¿Cómo es su día a día cuando estás haciendo tus investigaciones? Sí, en nuestro glaciar estamos con las carpas arriba en 2400 metros. Nos levantamos temprano, como a las 6 o 7 de la mañana. Bueno, desayuno y después salimos caminando, porteando, cargando nuestro equipo, por ejemplo, un dron, radar, y al glaciar. Y ahí trabajamos casi todo el día midiendo con diferentes aparatos y después por la tarde volvemos al campamento y tenemos que cargar estos aparatos para el día siguiente. Tenemos que cargar con paneles solares y también generador y después, bueno, preparar cena y todo. Y tal vez puedo salir a correr por la noche si tengo tiempo. Y ya. Pues sí que lo decía, que Pascal decía salir a correr porque también es uno de los mejores corredores del mundo y como habéis visto, trabajar en los glaciares es un trabajo duro porque están ahí en la montaña durante días haciendo las mediciones, pero también es muy importante por todo lo que he explicado. Y como habéis visto, los glaciares tienen un rol importante en la regulación del clima y también proveyendo pues a recursos naturales como el agua. Entonces, pues muchas gracias Pascal por estar con nosotros y esperemos que tu trabajo dé muchos frutos en el futuro. Es un placer, Kilian. Gracias a ti. Hola de nou i ara estem amb la Núria Catalán, que és una noia que ha estat estudiant bàsicament coses sobre l'aigua, és a dir, sobre els llacs i sobre els rius, quina influència tenen en l'ecosistema
i ara mateix ha estat fent un projecte que l'ha portat a llocs molt diversos. De fet, ha estat treballant amb el Servei Geològic dels Estats Units amb un projecte que em sembla que es diu Water Mission Area, que bàsicament ha estat estudiant doncs, això exactament com els rius i els llacs interfereixen amb el cicle de carboni, no? Però per parlar-ne millor deixem a la Núria que ens ho expliqui. Hola Núria, com estàs? Hola, Kilian. Bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos a tenir aquesta oportunitat de compartir amb vosaltres la nostra recerca. Sí, com bé dius, tinc un projecte de la Unió Europea, un projecte Marie Sklodowska-Curie, centrat en entendre doncs, el paper d'aquests rius i llacs en el cicle del carboni global. Bé, bàsicament abans es pensava que aquests ecosistemes només transportaven carboni cap al mar i fa uns anys ja va canviar aquest concepte. Se sap que de fet transformen activament aquest carboni i el meu projecte, que es diu CRON, intenta esbrinar quin és aquest paper en concret en sistemes de l'Àrtic. Sembla molt interessant perquè, com dius, el cicle carboni suposo que l'heu estudiat tots vosaltres, no? Que el carboni a través de diferents mecanismes torna a la Terra, van als rius i després va als oceans, però com deia la Núria, aquests rius i aquests llacs no és només un sistema de tuberies per portar-los fins a l'oceà, sinó que tenen un rol. I exactament en l'Àrtic, què heu estat trobant? Quin és el resultat dels estudis? Bé, doncs encara estem a mig camí d'obtenir els resultats, però la primera part on hem estat estudiant és el nord de Canadà, que és el que es diu el High Semi-Arid Àrtic, i us heu d'imaginar un paisatge que és bastant pla i que està cobert de petits estanys, no? La majoria dels quals estan aïllats, és a dir, no estan connectats per rius entre ells. I el que estem intentant entendre és si aquests llacs ens estan ajudant, per així dir-ho, amb el canvi climàtic, perquè el que estem veient és que en moltes d'aquestes àrees aquests sistemes capten diòxid de carboni de l'atmosfera, perquè tenen presència, per exemple, de moltes plantes aquàtiques i de molt de creixement algal, segons l'estació, que ens ajuda, que està captant aquest CO2 de l'atmosfera. Aleshores, el que intentem veure és si això serà així en el futur o si, degut als canvis que està patint l'Àrtic, com és els canvis en el permafrost o en els patrons de la precipitació, si faran canviar el paper que aquests llacs tenen en aquest cicle del carboni. Ara precisament has tret una paraula que ens sona potser molts, que l'hem sentit a les notícies o en algunes converses, que és el permafrost, no? Què és exactament el permafrost i quin és el seu rol amb el clima? Sí, doncs el permafrost, que crec que la paraula en català seria permagel o pergelisol, no? Són sols que es mantenen congelats de manera permanent i mínim 2 anys seguits. Aleshores es composen d'una barreja de roca, de sòl i de sediments que estan cohesionats per un ciment que seria el gel. Aleshores, per entendre una mica més com funciona, ens hem d'imaginar que fem un tall, no? Si féssim un tall, el que veuríem és una capa superficial, que és el que anomenem la capa activa, que és sòl que es congela i es descongela anualment. A sota d'aquesta capa activa és on tenim el permafrost, així dit, és on tenim el sòl que està congelat de manera permanent. I el que determinarà una miqueta com serà o com de dramàtic serà quan es descongeli aquest permafrost és el contingut en gel. Clar, imagineu-vos que tenim més o menys gel, doncs quan es descongeli de vegades quedaran aquests forats enormes, no?, que tots hem vist algunes imatges, i que pot donar lloc a aquests canvis tan abruptes. Aleshores, això seria una mica el component local, no? També és important tenir en compte que aquest permafrost, bé, tot i que aquestes condicions tan fredes, us podeu imaginar que només està a latituds molt altes i altituds molt altes, és a dir, a l'Àrtic, a cordillers com l'Himàlaia, no?
doncs això representa el 25% de la terra de l'hemisferi nord, i a llocs com a Alaska doncs fins al 85% del territori està ocupat per permafrost. Vull dir, és extens. I hi ha zones on és continu, és a dir, diguéssim que tot el subsol estaria congelat, però conforme anem avançant cap a latituds més al sud, ja trobem el que anomenem permafrost discontinu, perquè el tenim més com ja a taques, no? I fins i tot doncs, permafrost que passa només de manera esporàdica, com podria ser doncs, als Pirineus, no? Bueno, des del punt de vista del carboni, el que és la rellevància i el fet del per què se'n parla tant és perquè aquest permafrost conté molt de material orgànic. De fet, conté el doble de carboni que l'atmosfera. I, per tant, imagineu-vos, no, que ara aquest carboni el tenim aquí com el congelador, no? És a dir, com un pollastre al congelador, no? I en el moment en el que traiem aquest pollastre i el deixem a sobre la taula, doncs voldrà dir que hi ha bacteris que poden començar a degradar aquest carboni. I al fer-ho, com nosaltres, doncs respiren i emeten en forma de diòxid de carboni de metà aquest carboni que ara està en un congelador, doncs l'emeten cap a l'atmosfera, contribuint al canvi climàtic. És a dir, que el fet de que aquest permafrost doncs, es descongeli no només és una continuació, diguéssim, de l'augment de temperatura, sinó que l'acceleraria en el sentit de que hi hauria molt més carboni que s'emetria cap a l'atmosfera, no? És a dir, de fet, molts de tots els científics amb els que parlo estan dient que el problema del calentament global és que no és lineal, sinó que a mesura que es va calentant, doncs tots aquests mecanismes doncs, el que fan és accelerar-lo d'una forma quasi exponencial. Sí, exacte, o sigui, ho has explicat molt bé. És el que en diem bucles de retroalimentació positiva, perquè precisament, doncs, no, en aquest cas, no, com més CO2 emetem a l'atmosfera, més s'escalfa el planeta, llavors més s'escalfa el permafrost, més s'enfon, més possibilitat de que aquests microorganismes l'utilitzin i emetin més CO2 a l'atmosfera, per tant, més s'escalfa, per tant, sí, és exactament així. I ara que parlaves de temperatures molt altes, no sé si alguns de vosaltres aquest estiu veu veure les notícies que deien que havia estat plovent en els cims més alts de Groenlàndia. I jo crec que és una notícia que molts en xoca, no? De veure llocs on normalment ha de fer molt fred, on sempre hi ha neu, doncs que estigui plovent. Per què passa això? Doncs passa perquè el canvi climàtic, una de les coses que està fent és canviar els patrons de precipitació a escala global. Aleshores, en el cas en particular de l'Àrtic, però en moltes de les regions de muntanya en general, el que està passant és que està deixant de nevar i aquesta neu s'està transformant en pluja. I bueno, això té una sèrie en el nostre cas, no? Pues, imagineu-vos, no? El paisatge del que parlàvem abans, no? Aquell paisatge pla amb tot d'estanyets desconnectats. Són així perquè només els hi arriba neu. Ara mateix el 70% de la precipitació allà és en neu, però es calcula que en unes dècades només serà el 30% en neu, tota la resta serà pluja. Doncs clar, l'escorrentia superficial, no? És a dir, la manera que es mou la pluja per sobre la superfície és molt més ràpida i molts d'aquests estanys doncs, passaran a ser sistemes connectats i pensem que, per exemple, doncs, rebran molts més aports terrestres que no pas ara. Això és molt interessant perquè tot el que has explicat és com tots els sistemes estan connectats, no? I que no un sol canvi, moltes vegades podem pensar que és estètic o que no ens afecta gens, no? Doncs uns graus de temperatura o el canvi de pluja-neu, però veiem que té un efecte molt gran amb el sistema hidràulic, amb la qualitat del terra, del sol, amb l'acceleració del canvi climàtic, i jo crec que dona molt a pensar veure això, que coses que a vegades ens poden semblar molt petites doncs realment tenen un efecte a tots els sistemes que hi ha al planeta.
Doncs, Núria, moltes gràcies per explicar-nos totes aquestes coses i esperem que et vagi molt bé la teva recerca i que ens en puguis parlar ben aviat. Doncs moltíssimes gràcies. Espero haver-vos ajudat a entendre una mica més com funcionen aquests sistemes àrtics i res, quan vulgueu, doncs aquí estem. Bueno, aquí estamos de nuevo y ahora con el profesor Fernando Valladares, que trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y es un experto en temas como es la biodiversidad y cómo las montañas pues ayudan a esos ecosistemas. Y bueno, primero de todo, hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí, un placer. Pues el placer es nuestro de tenerte a ti porque creo que sabes muchas cosas sobre la biodiversidad y es uno de los temas que estamos tratando más hoy en día. Ah, pero primero, Ujú. hablando de las montañas muchas veces parece que se fundan los glaciares o que haya menos nieve, pues es un problema estético, pero no comporta ah, problemas, digamos, para los seres humanos o los otros animales. Pero, ¿cuál es la importancia de estudiar cómo afecta el cambio climático a las montañas? Bueno, de siempre las montañas han actuado como un sistema de alerta temprana, porque si nos damos cuenta, las montañas están reguladas por frío y hay unos cinturones de vegetación que, bueno, Humboldt ya en su día lo describió muy bien, pero muchos naturalistas, pues no hay más que subir por la montaña y vas viendo cómo pasa, pues de un determinado tipo de vegetación, los bosques se van sucediendo y al final tienes el límite de bosque y a partir de ahí los prados alpinos y más arriba todavía ya solamente las rocas con líquenes y musgos. Entonces, esas fronteras, que a veces están trazadas casi con tiralíneas, fueron de las primeras cosas que con el cambio climático se documentaron. Fíjate, cuestiones tan a veces cotidianas como las fotos que se hacen a la salida de un refugio o con el fondo de un pueblo, ¿no? Y a través de las redes sociales se han podido compartir y son bases de datos tremendas de miles de personas que han repetido la foto desde el mismo emplazamiento y lo mismo que se ha podido ir viendo cómo los glaciares se hacen más pequeños, también se ha podido ir viendo cómo los árboles van subiendo en altitud, cómo van cambiando esos límites de los pastos alpinos y las montañas actúan, como digo, como un sistema de alerta temprana porque son muy sensibles a ligeros calentamientos, ¿no? Y el mismo paisaje, la fisionomía, las fronteras entre unos ecosistemas y otros se mueven a gran velocidad. En pocos años se puede documentar fácilmente sin más que asomarse a la misma ventana unos años después. Esto es muy interesante y lo estamos hablando también con otros científicos, como estos ecosistemas van subiendo de altura, ¿no? Porque hace más calor. Ujú. Y esa alteración, ¿no? Digamos, de los ecosistemas también debe afectar a todas sus especies, ¿no? A todos los animales, a toda Claro. la vegetación. Y es esa alteración de los ecosistemas, de la biodiversidad, ¿es igual para todos? ¿Hay especies que se adaptan mejor o es igual para todos? Claro. No, esta es la base de los desencuentros en ecología, ¿no? En primer lugar, en esto que planteas, de que las especies van subiendo en altura buscando la misma temperatura que hacía hace 10 años o 20 años o 30 años, es lo que se ha llamado la escalera a la extinción. Es como una escalera automática que te va llevando, 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 pero arriba, por encima de la cumbre, los que ya están en la cumbre no tienen a dónde ir y los que llegan a la cumbre en unos pocos años, pues están abocados o a extinguirse o a adaptarse, pero los tiempos de adaptación normalmente son más largos que la velocidad a la que va el cambio climático, con lo cual la adaptación tiene un margen pequeño, ¿no? Y luego se ha estado poniendo alguna pincelada de optimismo, porque todo esto enseguida es muy apocalíptico, pero hay algunas pinceladas, las pinceladas de optimismo vienen por dos cosas. Por un lado, por los microclimas, microhábitats, que la verdad es que aunque tú ves una montaña como en la cumbre, como algo relativamente uniforme, con la temperatura promedio, no sé, de 4 bajo cero, en realidad hay un montón de microtopografías que permiten diferencias térmicas de 20 o 30 grados, ¿no? Cara sur, micrositios donde refugiados del viento, con más agua, menos agua, y toda esta heterogeneidad a escala de centímetros, pues permite que muchos organismos se refugien en estos microhábitats. Pero ya está la cosa un poco por los pelos, ¿no? En realidad lo que te decía, o lo que a raíz de lo que preguntabas, que el hecho de que no todas las especies respondan igual,
al principio parece como una obviedad, pero pensemos que en la naturaleza las especies se necesitan unas a otras, ¿no? Las plantas necesitan un polinizador, incluso los animales pues, compiten entre ellos o unos se alimentan de otros. Para cerrar el ciclo, casi todas las especies necesitan de otras especies. Entonces, cosas tan tontas como que, yo qué sé, la planta nutricia de una mariposa sí que sigue bien digamos, el gradiente de temperaturas y se va moviendo en altitud, pero la mariposa a lo mejor no, pues, o viceversa, hace que esta interacción entre la planta nutricia y la mariposa se pierda y se extinga o la una o la otra, o ahí empieza a haber problemas. Y si esto lo amplificamos a nivel de todo el ecosistema, con los cientos o miles de especies, desde invertebrados hasta vertebrados, desde plantas hasta árboles o arbustos, pues tenemos un montón de desacoples en las funciones ecológicas. Sí, de hecho, esto es verdad que no vamos todos a la misma velocidad a adaptarnos y seguramente ahora estaba pensando que va a haber animales que al calor pues se van a acostumbrar menos, ¿no? Por ejemplo, los osos Ujú, que están claro. invernando en invierno, pero si no hay un invierno, entonces, ¿qué les va a pasar? Claro, fíjate, la adaptación que es característica en los osos, pero también en las marmotas, incluso en muchos insectos. Hay muchos animales que el invierno lo pasan con un metabolismo basal mínimo que tiene apenas gastos. Y como dices, cuando hay calentamiento en ese invierno, muchas veces se despiertan y se activan. Y en mitad del invierno ves animales que deberían estar inactivos. Pero muchas veces esa actividad en el invierno de estos animales no es solo por la temperatura concreta de ese invierno, sino por lo que ha ocurrido en el otoño. Muchos animales, incluyendo el oso, pues dependiendo de lo que haya podido comer en el otoño, así va a poder almacenar grasas y pasar el invierno. Lo que está ocurriendo en muchos años, precisamente con estos cambios en las sequías, en los ritmos asociados un poco a la alteración del clima, pues es que los frutos, las plantas carnosas, en fin, la fuente de alimento característica para muchos de estos animales, muchas veces escasea. Entonces empiezan la hibernación con menos reservas de las que habitualmente tienen, con lo cual se despiertan, ya no solo porque el invierno es menos riguroso, sino porque no tienen reservas para estar tantos meses con ese metabolismo basal echando mano de las reservas. Y claro, se ponen a buscar en mitad del invierno un alimento que ya no está y nuevos desajustes, ¿no? Encuentros de la fauna en sitios y momentos que nadie las espera, rotura de relaciones ecológicas. Tenemos que ver a la naturaleza, a mí me gusta representarla como un encaje de bolillos, como un montón de relaciones entre muchas especies que se han ido finamente acoplando durante miles de años. Y ahora no tenemos esos miles de años, ahora están cambiando las cosas muy deprisa y muchas de estas interacciones, adaptaciones, bien sea fisiológica como lo que estamos hablando en la hibernación, o bien interacciones entre especies, se van viendo alteradas porque las dos partes de la interacción no responden igual o porque la velocidad del cambio hace imposible reactualizar esas interacciones y entonces estamos de alguna manera perdiendo el resultado de la evolución y de la ecoevolución de muchos animales y plantas finamente adaptados a un ecosistema en principio extremo y difícil como es la alta montaña, donde el frío domina, pero también el frío regula, porque no siempre el frío es malo. De hecho, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, si lo comparamos con el proceso de la respiración, tiene una regulación muy buena con la temperatura y permite que el balance de crecimiento de los organismos fotosintéticos con temperaturas bajas enseguida compense a la respiración y se pueda ganar carbono y se pueda almacenar azúcares digamos el metabolismo funcione. Son adaptaciones a una baja temperatura que hace que la productividad, aunque no sea muy alta, sea positiva en ambientes de montaña. Un calentamiento lo que hace es disparar la respiración, disparar los gastos metabólicos y no tiene el mismo efecto positivo en la fotosíntesis y entonces se desacopla ese balance entre lo que ganas y lo que pierdes en términos de CO2, si lo queremos ver así, o balance de azúcares o de energía y al final los organismos fotosintéticos adaptados al frío empiezan a hacer crisis con este calentamiento. Sí, sin duda, por lo que explicas, aunque muchas veces pensemos, no, estamos mejor con calor, que se está más a gusto, que al final mejor que no haga ya tanto frío. El frío es muy importante para regular pues Ujú. a todas estas cadenas entre las distintas especies y por eso hay que intentar que el planeta no se caliente tanto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que ha sido un placer escucharte y seguro que hemos aprendido todos mucho
y vamos a seguir investigando un poco más cómo el clima, cómo las montañas también regulan a todas esas especies y a toda la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. I ara tenim aquí a la Maria, que és una noia que, tot i que és molt jove, com vosaltres, porta també, fa un treball molt important sobre activisme, no? I jo crec que és molt interessant que ens expliqui la seva experiència per també animar-nos a tots, a nosaltres i a vosaltres, a que sortim, diguéssim, d'aquest armari i que expliquem que hem de donar la nostra veu i què és el que podem fer. Primer de tot, Maria, gràcies per estar aquí amb nosaltres i explica'm com vas... per què et vas fer activista? Per què creus que va ser important fer aquest pas cap endavant? És una llarga història. Gràcies per tenir-me. La veritat és que al moment en què jo vaig descobrir tot el que ara sé el canvi climàtic, ho vaig veure com una mica l'única opció, no? No sabia com tirar endavant jo com a persona sense ser activista, sense fer la meva part, no? Al final, l'activisme és teràpia. Dintre del món al que vivim i de les perspectives que jo tinc de futur, a mi m'ajuda a viure amb això. Com vaig començar? Gràcies a que jo vaig començar just en el moment en què es va fer molt, molt, molt famós el moviment de Fridays for Future, que és el de la Greta Thunberg, i vaig per casualitat, em vaig trobar una assemblea que va ser la creació de Fridays for Future a Barcelona, i d'allà doncs, no he parat, no? D'això ja fa 3 anys. És una mica al final casualitats, no? Que t'empenyen i al final acabes sent la teva carrera, acabes sent la teva vida sencera, però tots necessitem com aquest emputxon, no? De dir, bueno, va, sí. Per què vas decidir anar-hi? Jo crec que també la vostra generació, sobretot, hi ha una ecoansietat, hi ha aquesta ansietat per veure com serà el futur, que jo ho veig amb la meva generació, que està començant ara, però quan teníem la vostra edat doncs no pensàvem de la mateixa forma. I tu sents que tens una ansietat per veure com serà el futur, quin serà el món que arribarà en els pròxims 20, 30, 50 anys, o ets positiva en aquest sentit? Tinc molta ansietat, jo. He de dir que a mi el terme ansietat no m'acaba d'agradar sempre perquè fa referència a un quadre d'ansietat que no sé fins a quin punt és comparatiu. Però això no vol dir que no em preocupi i que de fet sigui una mica com el motor pel que em mou. A mi em costa molt ser optimista, però crec perquè sé masses coses, igual per ser molt optimista, però al final, si no ets optimista, no lluites, no? I necessites aquesta com pisca d'esperança, perquè si no hi ha esperança estaria jo el jugant, no? Però, sí, si estem aquí és perquè creiem que encara es pot fer alguna cosa. La meva generació, en aquest sentit, jo crec que ho tenim fotut perquè ningú ens ha ensenyat com gestionar això, no? Com gestiones que el teu futur va pitjor, no? Fins ara les generacions sempre han anat amb una perspectiva de millora. La meva generació, per primer cop, ens trobem, no? Que igual aquests anys són els millors de la meva vida. I jo, o sigui, d'aquí igual tot va pitjor, no? I a mi això em costa. Jo ho lluito amb l'esperança del que nosaltres diem justícia climàtica, que és com aquesta idea que a través del canvi climàtic i de lluitar contra el canvi climàtic podem fer un món millor, podem fer un món més just, podem fer un món millor per la gent opresa, podem fer un món molt millor per nosaltres a nivell de vida, a nivell de qualitat. Jo em recolzo una mica amb això, no? Com a una mica antídot per l'ansietat. No, jo crec que és molt interessant i deies que s'ha d'actuar, que heu de fer coses, no? I que és això realment el que et motiva a seguir endavant. I ara, l'audiència, hi ha molts nois i noies que tenen la teva edat o són una mica més joves i què els hi diries que fessin? Quines són les accions que els hi diries? Mira, si teniu les mateixes preocupacions que tinc jo, com es poden implicar més en aquesta lluita per al canvi climàtic o per un futur més sostenible? Jo diria que el primer que heu de fer és informar-vos. Però informar-vos moltíssim. Perquè la primera excusa que tenen els adults per no escoltar-te és dir-te que no saps el que parles. No.
no, has de saber el que parles, perquè t'escoltin com a activista jove has de saber molt bé del que parles, perquè si no, automàticament no saps el que parles, els nens no sabeu res i ja està. O sigui que el primer pas és estar molt informat. Cuidado com t'informes, perquè avui en dia és complicat, però és estar molt informat i saber molt bé del que parles a través. Llavors, un cop tu has trobat la teva veu, perquè tots tenim una veu, i la veu jove és molt important, és revolucionària i és important. Un cop has trobat aquesta veu i et sents confident de que tu pots parlar per tu mateix i per la teva generació, és important que trobis on fer-ho i a quina audiència fer-ho. Jo soc partidària de, com a mínim, al principi del teu activisme, entrar a un grup, digue-li Fridays for Future, digue-li Extinction Rebellion, digue-li un grup de Facebook, de qualsevol grup. N'hi ha milions, està ple, està rebossat de grups joves que lluiten per això. Entra a un grup, forma't com a activista al costat d'aquesta gent, faràs amics que que estan igual de preocupats que tu, i no hi ha res millor en aquest món que tenir amics amb qui queixar-se del canvi climàtic. Creieu-me. Per tant, crec que al principi de la teva carrera com a activista sempre ha de ser acompanyat, sempre ha de ser a través d'altres joves, perquè aprens i tens energia d'ells. I si a partir d'aquí tu vols anar i fer un podcast, fer una revista, trobar com tu pots expressar la teva veu, endavant. Doncs moltíssimes gràcies. Jo crec que això ajudarà molt a tots aquests nois i noies que tenim aquí i res, que segueixi molt bé tot el treball que esteu fent amb Fridays for Future y fins la propera. Gracias. Hola de nuevo, estamos ahora aquí con Carmen, que está en Madrid y que ella ha estado estudiando una carrera hace poco y está ahora trabajando. Y es una chica que aparte de su trabajo, aparte de sus estudios, pues también ha sido muy activa a nivel de activismo medioambiental, ¿no? Y para eso, pues la tenemos aquí para que nos explique un poco, pues, cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué cree que es importante ser activista y cómo... La primera pregunta que tendría es quién eres y cómo lo hiciste para involucrarte en el activismo. ¿Por qué lo hiciste? Pues yo creo que lo que más me motivó fue precisamente la pandemia que hemos vivido, porque yo creo que siempre he sido más o menos consciente de que tenemos que cuidar nuestro planeta, que es el sitio donde vivimos, que no tenemos otro sitio al que irnos, pero hasta que no llegó la pandemia no me hizo un clic, no me di cuenta del poder que yo tenía para cambiar el mundo a mi alrededor, para cambiar ese cachito de mundo que yo tenía. Y a raíz de la pandemia, de estar mucho más tiempo en casa pensando, dije, jolín, yo creo que en mi día a día hago muchas cosas para luchar contra el cambio climático, para tratar de hacer del mundo un lugar mejor, pero me las callo, no las cuento. Y dije, jolín, ahora que tengo tiempo, lo dicho, que estoy en casa encerrada, ¿y si me abro una cuenta de Instagram? ¿Y si comparto esta forma de vivir con el mundo? Porque no es tan difícil como parece. Y es mucho menos esfuerzo, es sencillo. Y eso fue lo que me llevó, el clic que me hizo la pandemia, que al final yo creo que a todos nos ha cambiado un poquito, y el tener tiempo de estar en casa para decir, jolín, puedo hacer más. Todo lo que yo estoy haciendo puedo compartirlo, puedo motivar a la gente. Y a la vez, el entrar en las redes sociales me ha hecho aprender muchísimo, conocer a otras personas de esta comunidad que, como nosotros, se preocupan por el medio ambiente, que no estamos solos, no somos los únicos locos que hay por ahí. Y yo creo que ese ha sido el motivo. Fíjate, si no hubiéramos tenido esta situación, yo seguiría viviendo mi vida más o menos sostenible sin invitar a nadie a que también lo haga. Pues lo que dices es muy cierto y es muy importante, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que quién soy yo para explicar algo, quién soy yo para tener esa credibilidad o para poder hablar, y lo importante es salir fuera, hablar, explicar las cosas que nos preocupan, las cosas que podemos hacer, ¿no? Y atrevernos, ¿no? Porque cada uno de nosotros pues tiene una comunidad a la que puede explicarle las cosas. ¿Y qué les dirías a los jóvenes, aparte de atreverse a explicar las cosas, para no solo ser más conscientes de los problemas que ya tenemos, pero ¿qué les aconsejas para que se formen o para que aprendan más sobre medio ambiente y sobre el cambio climático?
Pues yo les diría que sean muy curiosos y no es necesario ponerse a leer libros muy gordos. Hay un montón de material en internet, desde mi cuenta hasta muchísimas cuentas de YouTube, documentales geniales, contenido entretenido que nos va a enganchar, o sea, no tostones que nos van a distanciar del objetivo que tenemos todos común. Entonces, que sean curiosos para buscar esa información, para aprender, para compartirla con otras personas, porque al final cuando entras en esto, si no tienes ni idea de qué va, es como, es que no sé de qué hablar, me están hablando del calentamiento global, pero no entiendo bien lo que es, no sé qué implicaciones tiene, qué va a pasar. Entonces, informaros, tenéis Google ahí en vuestro móvil, poneros a buscar cosas como locos, engancharos a canales de YouTube que hay brutales de divulgación y no tengáis miedo a atreveros a implementar esos cambios que os sugieren en vuestra vida. Porque al final vamos todos un poco como así en la vida, con lo que nos marcan pues la publicidad, el marketing, y no nos paramos a pensar en que podemos salir de esa caja en la que nos han metido. Y de verdad, una vez sales es que el mundo es mucho mejor, la vida es mucho más bonita, mucho más plena. Y no tengáis miedo de dar esos pasos, no tengáis miedo, pero necesitáis información para hacerlo, para construir esa nueva forma de ver la vida. Pues ya sabéis, a buscar información y vamos a pasarles también los links de tus canales, que es una gran fuente de información de eso. Y ya creo que por tu tono parece evidente que eres optimista, ¿no? Pero ¿has sufrido ecoansiedad o estás preocupado por el futuro? Parece que soy optimista porque estoy aquí y tengo que dar buena cara, pero depende mucho del día. Sí, he sufrido ecoansiedad. Hay días que dices, primero dudas de lo que estás haciendo. Dices, ¿para qué? ¿De qué va a servir lo que hago yo, que soy una sola persona? ¿Qué poder tengo? Pero al final intento fijarme en los pequeños cambios que va habiendo en la sociedad. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 5 años en los supermercados las secciones de productos vegetarianos y veganos eran minúsculas o inexistentes. Y ahora todos los supermercados tienen una sección vegana. Todos. Es que no se libra ni uno. Entonces digo, jolín, si los supermercados ya están cambiando eso, es que la gente está cambiando, es que no soy la única loca. Entonces intento fijarme en esos pequeños cambios que puedes ir viendo en la sociedad para motivarme y para darme cuenta de que por pequeña que sea yo como individuo, puedo lograr grandes cosas, porque somos muchos, es que no estáis solos. Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que ese mensaje final es el importante, es que aunque parezca que cada uno puede hacer muy poca cosa individualmente, todos juntos pues podemos hacer un cambio y hay que seguir remando porque no hay más, y seguro que siguiendo tus canales pues vamos a aprender muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bé, i després de sentir tots aquests científics i activistes, ara es toca a vosaltres de reflexionar i pensar com ho podem fer per posar la nostra veu, per donar la nostra veu i mitigar aquest canvi climàtic. Us farem les vostres activitats i la creativitat. Fins la propera!